Bueno, muy bien. Y vamos a hablar lo que les decía al comienzo, porque uno a veces se hace lío y muchas veces nos hacemos lío los periodistas que estamos todo el día con la información y creemos que la gente de a pie supone cosas que no se suponen en realidad. Entonces, bueno, hablamos con algunos sindicalistas que hablaban sobre el IPC y sobre el índice inflacionario. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas compatibles, se complementan una con otra, para eso lo tenemos a Esteban Guida, a quien le vamos a consultar. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Gracias por venir. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ¿son parecidos o no son parecidos? Porque nos decían, te doy un ejemplo, Sí. Había unos gremialistas que me decían, bueno, el INDEC marcó 24,5, 24,9 más o menos el año pasado. Pero hay otras mediciones privadas que daban que el IPC, o sea, los precios, estaban en el 28%. Y decían, yo voy a comprar con ese 28% y no con lo que dice el INDEC. Bueno, sí, en primer lugar hay que aclarar que la inflación es el aumento generalizado y sostenido del nivel de precios de la economía, del conjunto de los precios de la economía. Imagínate la cantidad de bienes y servicios que hay y por lo tanto la cantidad de precios que hay para relevar. Digamos, es prácticamente imposible llegar al 100% de los precios de la economía. Entonces lo que hace el INDEC, el Instituto Nacional, como hacen en otros países, hace un relevamiento a nivel nacional en las distintas regiones, a través de los institutos de estadísticas provinciales, de una cantidad muy importante de precios de la economía, justamente para aproximar esa variación del conjunto de precios que existen. El IPC es relativo a los precios del consumidor, que incluye las cosas que consume una familia, pero no es el único índice. También tenemos el índice de precios mayorista, el índice de la construcción, etc. O sea, hay un sistema de indicadores que el INDEC desarrolla y calcula justamente para aproximarnos a una variable, a una variación real de los precios de la economía, que como digo, es muy difícil llegar. Ahora bien, al ser tan compleja la tarea, el organismo oficial cuenta con la infraestructura necesaria, o el que mejor infraestructura tiene, digamos, como para aproximarse a esa información. Las instituciones privadas, por supuesto que tienen libertad para hacer cálculos y estimaciones, como ocurre aquí y en otras partes también. Ahora, en cuanto a la robustez metodológica y de relevamiento de datos, por supuesto que la del INDEC siempre es más robusta, más sólida en cuanto al relevamiento de datos que cualquier privada, ¿no? Por eso, en algún momento también muchos decíamos que había que tomar con precaución las estimaciones de inflación de los privados, porque no tenían ningún equipo de relevamiento de datos que estaban por detrás de esas cifras, ¿no? Entonces, creo que hay que ser prudente cuando uno presenta alternativas a la metodología oficial del INDEC, y creo que más bien el trabajo de análisis tiene que estar en comprender mejor el sistema de precios y de indicadores oficiales, y bueno, saber interpretarlos, porque tampoco son la verdad absoluta. ¿Por qué entonces cada vez que se da un índice, un indicador, como bien lo remarcás, por qué hay mucha gente que dice, no, ni a palos, yo gasto mucho más de lo que me están diciendo? Exactamente, porque el índice de precio al consumidor que vemos publicado, ya sea a nivel nacional o de la región pampeana, que sería el más próximo a los que estamos en Santa Fe, no es mi inflación, no está diciendo lo que yo padezco del aumento de precios, porque eso también depende de cómo consumo yo, de qué parte de mi ingreso consumo, cuál ahorro o invierto, y por supuesto también tiene que ver mis hábitos de consumo, mi lugar donde vivo, etcétera. Lo que pasa es que sería imposible calcular un índice de precio para cada persona. Hay algunos países que hacen alguna aplicación de internet donde uno carga sus precios, sus consumos y te da la inflación personal. Pero esa no es la que está en cuestión y no es la que nos sirve para la orientación de las políticas económicas, incluso en este caso salariales. O sea que es comprensible que cada uno sienta o vea que está perdiendo poder adquisitivo del salario según un determinado consumo, pero no puede decir que esa es la inflación del conjunto, ¿no? Repito, el índice de precio al consumidor es hoy nuestro índice principal para conocer o para aproximarnos a la realidad de los precios de la economía, y después el resto de las negociaciones lo tienen que tomar como indicación y no como única palabra acerca de cómo tienen que moverse el resto de las variables, ¿no? La inflación es un fenómeno muy complejo, no es para tomarlo a la ligera, no tiene una única causa, y yo creo que afecta de manera dispar
a las personas por su región y por su nivel de ingreso. Ahora, ¿es el tema la inflación? Digo, porque muchas veces el presidente y sus ministros han dicho, bueno, el tema a vencer es la inflación. ¿Es lo único que nos tiene que interesar el tema de la inflación? Muchas veces hemos hablado con vos, Esteban, el tema, por ejemplo, del endeudamiento, ¿no? Y vos me hacías la comparación. Si uno gasta en tarjeta de crédito, gasta más de lo que le ingresa, y bueno, va a llegar un momento en que no va a saber cómo pagarlo. ¿Es tan importante la inflación? La inflación es importante porque refleja una puja distributiva en la economía, ¿eh? Refleja de alguna manera la distribución del ingreso por la vía de los precios del mercado. Pero no puede ser tratada alejada de otras variables. Por ejemplo, si lo que nos está interesando es que el conjunto de los trabajadores no pierda poder adquisitivo, o sea, mantenga su nivel de compra en el salario, el único dato que nos importa no es la inflación. También nos importa cómo aumentan los salarios medios, ¿eh? Porque puede haber una cantidad, una inflación, como digamos, del 20%, pero si la media de los salarios aumenta más que eso, en realidad no están perdiendo poder adquisitivo. Yo creo que la inflación es importante porque una economía que permanentemente manifiesta ajustes de precio tiene poca previsibilidad acerca de cómo van a ser las condiciones económicas del futuro. Hay un sector de economistas que lo ve como el gran problema, incluso como un impuesto inflacionario, como un impuesto que recauda el sector público que emite dinero, pero no es solamente eso, también detrás de los precios están las pujas distributivas. Insisto, hay sectores que tienen capacidad de fijar precios, y entonces, por ejemplo, como puede ser tarifa, o como puede ser combustibles, o como puede ser mercados monopólicos o oligopólicos, ¿no? Y evidentemente eso distorsiona los precios relativos y distorsiona la marcha de la economía y la previsibilidad para el futuro. Así que es un problema, pero no es el único ni el más grave. Yo creo que el más grave es el contexto económico y a dónde va la economía del país y si en ese rumbo los habitantes tienen un nivel de vida digno y no padecen las políticas necesarias para mantener un estándar inflacionario, ¿no? Porque eso sí creo que sería un despropósito, que por cumplir o para bajar la inflación, las mayorías populares, las mayorías menos pudientes se vean afectadas negativamente. Por lo que decís, bueno, deduzco entonces que, por ejemplo, los grandes titulares cuando dice Sturzenegger, desde el Banco Central pone nuevas directivas o, por ejemplo, que salió ayer, ¿no? Dejó en 27% la tasa de interés. Digo, ¿eso afecta, no afecta? Nos afecta a nosotros, es una manera, vos me estás diciendo, de encarar la inflación, pero no son todas, hay otras variables que hay que tener en cuenta. Sí, sí, nos afecta enormemente porque el gobierno desde sus primeros días apostó a subir la tasa de interés. Recordemos que la tasa de interés de referencia llegó al 38% a principios del 2016. Ahora estamos 10 puntos abajo. Pero la lógica antiinflacionaria de este gobierno tiene que ver con retirar la moneda o restringir la oferta monetaria, que es la cantidad de dinero que hay en la economía, justamente para que eso genere menores presiones en la suba de precios. Eso tiene costos. Tiene costos, por ejemplo, en el déficit que tiene el Banco Central, producto de los intereses que paga por esta política. Tiene costos en términos de la especulación que genera, porque si alguien tiene un proyecto de inversión, vamos a decir que le generaba un 20% anual, pero resulta ser que colocando en activo financiero le da 27, va a retrasar sus inversiones reales y va a colocar ese dinero en Levax o en títulos que dan esa rentabilidad. O sea, se orienta la ganancia, la acumulación de riqueza hacia la especulación financiera, hacia la renta financiera. Si no se le aplica la inversión productiva real, entonces se generan menos puestos de trabajo, se genera menos actividad y es lo que estamos viendo en la economía. O sea, esta forma de controlar o de atacar la inflación tiene altos costos, que no son solo costos en materia del resultado del Banco Central, que forma parte del Estado, sino también en enfriar la economía y en no generar la actividad económica que debería generar los puestos de trabajo genuinos, que son los que dijo este gobierno desde el principio que iba a generar. Entonces hay una contradicción y una especie de dilema que hoy se encuentra el Banco Central. Recordemos que el 28 de diciembre del año pasado, el Día de los Inocentes, hubo una reunión donde a pocos días el presidente del Banco Central de decir que las metas estaban para cumplirlas,
junto con el jefe de gabinete y el secretario de Finanzas, se cambiaron las metas y ya no era él el que las anunciaba, sino eran otros ministros. Esto generó un impacto negativo en todo el mundo de la finanza y de la empresa, porque realmente quedó claro que después de 2 años de una política muy enfática en términos monetarios para controlar la inflación, no dio resultado, pero sí quedaron los costos. Entonces, yo creo que es tiempo de revisar esta política, porque es evidente que si el consumo interno, que es fuertemente, es muy influyente en la marcha de la economía, sigue retraído por este tipo de políticas de encarecimiento del crédito, incluso por otras, ¿no?, que afectan el poder adquisitivo del salario, la economía no va a crecer lo necesario como para salir de este esquema y para generar los puestos de trabajo que se necesitan. Bueno, o sea, me estoy desasnando de que hay planes de descansar, y que son, cuando uno compra Levac, se queda así y descansa, no invierte. Esos son los verdaderos planes de descansar, no los otros que es para gente que necesita para comer. En este caso, ahí nos vamos dando cuenta de algunas cosas. Esteban, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.